Hubo un tiempo en que Jonathan Hale creyó que su mundo se basaba en la lógica y el control. Joven, con una confianza inquebrantable, ojos azules penetrantes y una presencia imponente, era el CEO de una empresa que había forjado desde cero. Dinero, poder, influencia, todo estaba a su alcance. Entonces Hannah irrumpió en su vida, una mujer tan auténtica y luminosa que desestabilizó todo lo que creía saber sobre sí mismo. Ella vio al hombre detrás del título, y eso lo aterrorizó. Cuando ella le anunció que estaba embarazada, Jonathan entró en pánico. Su miedo ahogó el amor. ¿Crees que voy a creer que es mío?, le espetó con frialdad antes de cortar la llamada, eliminándola de su vida como si fuera otra decisión corporativa. Hannah lloró, pero su dolor no duró. Ella no podía permitirse el lujo de derrumbarse. El embarazo fue complicado. El médico le advirtió de riesgos, pero al escuchar 2 diminutos latidos durante la ecografía, supo que tenía una razón para luchar. Abandonó la ciudad, a sus amigos y todo lo que le recordaba a él. Se mudó a un pequeño pueblo costero, donde comenzó una nueva vida. Meses después, dio a luz a 2 niños, Noah y Liam, idénticos como 2 gotas de agua, y con los mismos ojos azules que ahora poblaban sus sueños. A veces, por la noche, al verlos dormir, flashes del rostro de Jonathan la asaltaban, y sentía dolor. Pero se prometió que sus hijos jamás crecerían conociendo el sufrimiento o el rechazo, aunque eso implicara que él nunca supiera de su existencia. Transcurrieron 5 años. Jonathan había logrado todo lo que siempre había ambicionado: éxito, reconocimiento y poder. Sin embargo, cuanto más acumulaba, más vacío se sentía. Sus sonrisas en las reuniones de negocios se volvieron automáticas. Los aplausos de los inversores resonaban sin eco. Vivía en un ático con vistas panorámicas, pero cada mañana se despertaba con una inexplicable sensación de pérdida. A altas horas de la noche, se encontraba mirando el horizonte, recordando la voz de ella, aquella llamada temblorosa y las palabras que le había arrojado como puñales. A veces se susurraba: si pudiera volver atrás. Pero el pasado era inalterable, o eso creía. Una noche de invierno, tras sellar uno de los acuerdos más lucrativos de su carrera, Jonathan salió de un restaurante de lujo. La nieve caía mansamente bajo la luz de las farolas. Entonces escuchó risas infantiles, puras y vibrantes, y algo en su interior se detuvo en seco. Cerca de la fuente, una mujer con un abrigo blanco estaba con 2 niños que construían un muñeco de nieve. Tenían cabello castaño rizado y ojos azules brillantes. Sus ojos. Su corazón dejó de latir. No necesitaba confirmación. Él lo sabía. Y cuando la mujer se giró, con sus pestañas salpicadas de nieve, vio el rostro que había intentado, sin éxito, olvidar. Hannah. Ella también lo vio. Por unos instantes, ninguno se movió, como si el mundo se hubiera paralizado. Luego, ella tomó las manos de los niños, dispuesta a marcharse, pero su voz la detuvo. «Hannah», musitó él, con la voz rota. Ella se giró lentamente, su expresión serena pero a la defensiva. «Han pasado 5 años, Jonathan», dijo con calma. «Es demasiado tarde». Él se acercó con cautela, sus ojos fijos en los niños. «¿Lo son?». Ella no respondió, pero su silencio lo reveló todo. El dolor en su pecho era casi palpable, un castigo por cada decisión que había tomado. Al día siguiente,
Jonathan se encontró frente al porche de una pequeña casa junto a la costa. No sabía qué buscaba. Perdón, comprensión. Quizás solo una oportunidad de estar cerca de ellos. Cuando Hannah abrió la puerta, la sorpresa cruzó fugazmente por sus ojos, siendo reemplazada rápidamente por la cautela. Él solo pidió unos minutos. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras silenciadas. «En ese momento elegiste el miedo», dijo ella con suavidad. «Y yo elegí la vida». Jonathan no tenía excusas. Por primera vez en años, escuchó de verdad, no como un empresario, sino como un hombre que había perdido algo invaluable. Al observar a Noah y Liam jugando tranquilamente en un rincón, se dio cuenta de que no solo deseaba estar con ellos, sino que lo necesitaba. Comenzó a visitarlos con frecuencia. Al principio, era torpe. Se quedaba en el umbral, sin saber qué decir. Pero con el tiempo, se volvió natural. Ayudó con reparaciones, llevó víveres, acompañó a los niños al parque. Empezaron a llamarlo Tío John. Él los veía reír, correr, discutir, y cada vez que lo miraban con esos ojos azules, algo en su interior sanaba. Una tarde, Noah preguntó con inocencia, «¿Eres nuestro papá?» Jonathan no respondió. Solo lo atrajo hacia él, abrazándolo con fuerza. Fue entonces cuando comprendió que la familia no era una cuestión de sangre o apellidos, sino de amor, de presencia, de no irse nunca más. Un año después, la nieve volvió a caer sobre la ciudad. Estaban parados fuera del mismo restaurante donde todo había comenzado. Pero ahora, la escena era distinta. Los niños se agarraban de las manos de Jonathan, y Hannah estaba a su lado, con una sonrisa dulce y cómplice. «No pensé que volverías a ser capaz de amar», le dijo ella en voz baja. «Yo tampoco», respondió él, con los ojos brillantes. «Hasta que te vi». Las luces de la calle se reflejaron en los ojos de ella, mientras los copos de nieve se posaban en su cabello. Jonathan se inclinó y la besó con ternura, susurrando, «Ahora, por fin, entiendo lo que de verdad importa». Y por primera vez, no se sintió como un hombre que lo tenía todo, sino como un hombre que había encontrado su hogar. No era una historia de pérdida, sino de redención. Sobre un hombre que pensó que el amor era una debilidad, hasta que comprendió que era lo único que podía salvarlo. Hannah Carter nunca habría imaginado que una simple llamada podría destrozar su concepto del amor. Cuando la voz fría de Jonathan resonó en el receptor, cada esperanza que había construido alrededor de ellos se desmoronó al instante. Sus palabras, hirientes y calculadas, la cortaron como un cristal, dejándola sin aliento y vacía. El hombre que la había abrazado con tanta dulzura, que le había susurrado sueños al oído, se había convertido de repente en un desconocido. Ella se quedó allí mucho después de que la línea enmudeció. El suave murmullo de la ciudad tras la ventana se disolvió en la nada. La prueba de embarazo seguía en la encimera. Sus pequeñas líneas azules la miraban como un cruel recordatorio de que su mundo había cambiado. Las primeras lágrimas llegaron silenciosamente, luego de forma incontenible, mientras se dejaba caer al suelo, agarrándose el vientre. Lloraba no solo por ella, sino por el niño que nunca conocería al padre que ella había creído lo suficientemente fuerte como para protegerlos a ambos. Los días se transformaron en semanas, y Hannah se movía por su apartamento como si estuviera sumergida. Sus amigos intentaron contactarla, pero ella no podía hablar del tema.
¿Cómo explicar que el hombre que le había prometido honestidad había optado por el orgullo? Dejó su trabajo en la empresa poco después, incapaz de soportar la visión de la oficina, donde ella y Jonathan habían compartido miradas furtivas y secretos. Empacó sus pertenencias en silencio, evitando preguntas, evitando la lástima. Ya no había un lugar para ella en ese mundo. Con cada día que pasaba, su vientre crecía, al igual que el peso de su nueva realidad. Había momentos de un miedo tan intenso que apenas podía respirar, noches en las que se acostaba despierta, con las manos sobre la pequeña vida que crecía, susurrando disculpas que no sabía si alguien escuchaba. Pero incluso en su dolor, algo comenzó a gestarse. Fue sutil al principio, como la luz del amanecer que se cuela por las persianas tras una larga noche. En lo profundo de su ser, una fuerza feroz y desconocida empezó a florecer. El embarazo no fue fácil. Las citas médicas eran solitarias, las facturas médicas abrumadoras, pero Hannah aprendió a sobrevivir. Se mudó a un apartamento más pequeño, vendió lo innecesario y aceptó trabajos independientes desde casa para pagar el alquiler. Cuando supo que esperaba gemelos, se rió y lloró a la vez. Parecía que la vida se burlaba y la bendecía simultáneamente. Recordó estar sentada en la sala de examen en penumbra, aferrándose a la ecografía con manos temblorosas. 2 diminutos corazones. 2 almas que no habían pedido nada de esto, pero que pronto se convertirían en la única razón para seguir respirando. Ese día les susurró, prometiéndoles que les daría el amor de 2 padres, aunque uno de ellos nunca lo supiera. Cuando las contracciones comenzaron una noche de nieve en diciembre, Hannah estaba sola. La ciudad estaba cubierta de blanco, las calles en silencio, salvo por el lejano ruido del tráfico. Llegó al hospital en un torbellino de dolor y pánico, pero al sostener a los 2 pequeños bebés que lloraban en sus brazos, ambos con el mismo tono de ojos azules del que una vez se había enamorado, algo en ella se sanó y se rompió de nuevo. Los llamó Noah y Liam, nombres que evocaban dulzura y fortaleza, nombres que se sentían como hogar. Al mirarlos, sintió la magnitud de su elección. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero en sus brazos sostenía todo lo que realmente importaba. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir y milagros cotidianos. Aprendió a sobrevivir con café y pura voluntad, a sostener a un bebé mientras alimentaba al otro, a reírse del agotamiento porque llorar se sentía como rendición. Hubo momentos en que el miedo la asaltaba, cuando dudaba de poder hacerlo sola, pero cada vez que Noah buscaba su dedo o Liam sonreía dormido, sus dudas se desvanecían. Lentamente, el dolor en su corazón se atenuó, siendo reemplazado por una determinación feroz e inquebrantable. Ya no pensaba en Jonathan a diario, aunque su sombra persistía en pequeños detalles. Estaba en la expresión de Noah cuando fruncía el ceño, en la inclinación exacta de la cabeza de Liam al sonreír. Ya no lo odiaba. El odio era una energía que no podía permitirse malgastar. Solo sentía lástima por el hombre que había rechazado algo tan puro. Para cuando los gemelos cumplieron 1 año, Hannah había comenzado a reconstruir su vida. Se mudó a un pequeño pueblo costero, lejos del ruido y los recuerdos de la ciudad. El aire olía a sal y lluvia, y el sonido de las olas se convirtió en su nueva canción de cuna. Encontró trabajo en un estudio de arte local, pintando murales y dando clases para niños los fines de semana.
La gente de allí no preguntaba por su pasado. Solo veían a una mujer amable, con 2 niños radiantes y risueños. Por primera vez en años, sintió algo cercano a la paz. En las tardes tranquilas, caminaba por la playa con Noah y Liam, sus pequeñas manos en la suya, sus risitas mezclándose con el sonido del mar. A veces se sorprendía mirando el horizonte, imaginando una vida diferente, una en la que Jonathan hubiera elegido de otra forma. Pero luego uno de los niños tiraba de su manga y la llamaba «Mami», y ella sonreía, dejando que el recuerdo se disipara como una ola que se retira al océano. Ella no lo sabía entonces, pero el destino tenía un extraño sentido del timing, y la vida que creía haber dejado atrás ya estaba encontrando el camino de vuelta hacia ella. Jonathan había estado viajando durante semanas, cerrando acuerdos en Europa, estrechando manos con multimillonarios y concediendo entrevistas sobre su liderazgo visionario. Todos los titulares lo calificaban de imparable, pero últimamente, incluso su propio éxito se sentía como una prisión. Su vida estaba perfectamente coreografiada. Reuniones, cenas, vuelos, contratos, pero todo resultaba estéril, mecánico, sin vida. Era un hombre moviéndose a la velocidad de la luz, pero interiormente, yendo a ninguna parte. Cuando finalmente regresó a Nueva York, su asistente le recordó un evento benéfico organizado en uno de los hoteles de su compañía, algo a lo que se había comprometido a asistir. Ya no le interesaban los eventos sociales, pero la costumbre y la imagen lo obligaron a ir. El lobby estaba repleto de gente vestida de lujo. Risas resonaban en el suelo de mármol. Copas de champán tintineaban suavemente. Él sonrió, estrechó manos, intercambió cumplidos vacíos y fingió estar presente. Pero cuando se excusó y se alejó del bullicio hacia los ascensores, el destino lo sorprendió de la manera más cruel y hermosa posible. Las puertas del ascensor se abrieron, y él salió a un pasillo tranquilo que conducía a uno de los salones privados del hotel. Estaba a punto de llamar a su chofer cuando escuchó el débil sonido de una risa infantil, seguido de una pequeña voz. Se giró por instinto, su mirada atraída hacia un niño pequeño que corría torpemente por el suelo pulido, persiguiendo algo invisible. El niño no podía tener más de 5 años. Tenía suaves rizos castaños y penetrantes ojos azules, el tono exacto que Jonathan veía cada mañana en su propio espejo. Por un momento, el mundo se detuvo. Sintió como si la gravedad se hubiera alterado, atrayéndolo a un silencio tan profundo que dolía. Su pecho se oprimió, su aliento se cortó, y cada muro cuidadosamente construido alrededor de su corazón se resquebrajó. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que estaba viendo, apareció un segundo niño, idéntico al primero, sosteniendo un pequeño coche de juguete y llamando a su hermano. Los dos se rieron, sus voces resonando suavemente por el pasillo. Jonathan no podía moverse. Su cerebro le gritaba que no era posible, que lo estaba imaginando, que no podía ser lo que parecía. Pero en el fondo, su instinto le decía lo contrario. El parecido era innegable. El mismo cabello, los mismos ojos, la misma inclinación de la cabeza al sonreír. Era como mirar 2 versiones más pequeñas de sí mismo. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. Quiso acercarse, preguntar quiénes eran, pero antes de que pudiera respirar, escuchó una voz que hizo que su mundo se detuviera de nuevo. «¡Apúrense, chicos!», llamó una mujer con dulzura, y cuando ella apareció a la vista,
Jonathan olvidó cómo respirar. Hannah estaba allí, su cabello dorado recogido, sus ojos azules cansados pero aún hermosos de una manera que le desgarró algo por dentro. Parecía más madura, más fuerte, más serena a la vez. No era la mujer que había abandonado, era alguien que había sobrevivido sin él. Llevaba un vestido sencillo, su postura era equilibrada. Sus manos estaban ocupadas con los 2 niños que tiraban de ella. Por un momento, no lo vio. Se inclinó para atarle el zapato a uno de los niños, su voz suave, paciente, la clase de calidez que no había sentido en años. Luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y el tiempo se detuvo. Ninguno de los 2 se movió. El ruido del hotel se desvaneció hasta que solo quedó el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su expresión cambió en un instante, de sorpresa a incredulidad y luego a algo reservado. Se enderezó lentamente. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero no salieron palabras. La garganta de Jonathan se sentía seca. Los 5 años de silencio, la ira, la culpa, las preguntas, todo regresó como una riada. Dio un paso vacilante hacia adelante, pero ella rápidamente agarró las manos de los niños. Su instinto protector fue inmediato. «Hannah», dijo él finalmente, con la voz baja, áspera, casi suplicante. Ella dudó solo un segundo antes de negar con la cabeza ligeramente, como para asegurarse de que esto era real, no un sueño cruel. «Jonathan», dijo ella en voz baja, su tono tranquilo pero cargado de algo no dicho. Su mirada se dirigió a los gemelos, que ahora observaban el intercambio con curiosidad. Él pudo ver la confusión en sus ojos, el miedo, la ira que había reprimido durante años. Quiso hacer miles de preguntas, pero ninguna pudo salir. Solo pudo mirar fijamente, tratando de dar sentido a lo imposible. «Son tuyos», dijo ella finalmente, con un susurro apenas audible. Las palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier golpe. Su respiración se cortó mientras volvía a mirar a los niños. La verdad se instalaba en su interior con aterradora claridad. Eran sus hijos, los hijos que nunca había conocido, las vidas de las que se había alejado antes de que tuvieran la oportunidad de empezar. Durante un largo momento, nadie se movió. Los niños se impacientaron, tirando de las manos de su madre, inconscientes de la tormenta que se desataba a su alrededor. La mente de Jonathan se inundó de miles de pensamientos. Negación, shock, culpa. Pero bajo todo eso había algo más profundo: reconocimiento. Había pasado años fingiendo que no necesitaba amor, fingiendo que había tomado la decisión correcta. Pero al estar allí, mirando a esos niños, se dio cuenta de cuán falsas habían sido las bases de su vida. Hannah lo miró con ojos llenos de dolor contenido, el tipo que surge de ser herido y sanar a pesar de todo. «Deberías volver a tu fiesta», dijo ella suavemente, con la voz temblorosa. «No pertenecemos a tu mundo». Pero Jonathan no podía moverse. La visión de ellos, la mujer que había amado y los hijos que nunca había conocido, lo ancló al suelo. Su vida cuidadosamente planeada, su imperio, su dinero, todo se sintió vacío. Lo único que importaba ahora estaba parado frente a él, y por primera vez en su vida no tenía idea de qué decir. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Todo lo que pudo pronunciar fue un susurro que sonó más a una confesión que a una pregunta. «¿Son felices?»
Hannah lo miró por un largo momento antes de asentir levemente. Sí, dijo ella. Lo son. Luego se dio la vuelta y se alejó, los dos niños agarrados de sus manos, sus pequeñas voces resonando por el pasillo. Jonathan se quedó allí mucho después de que se fueran. Su reflejo en el cristal ahora era el de un hombre que lo tenía todo, pero que de repente se daba cuenta de que no tenía nada. Jonathan no durmió esa noche. Se sentó en la penumbra de su ático, con un vaso de whisky intacto en la mano, mirando la ciudad que antes lo hacía sentir poderoso. Ahora, solo lo hacía sentir insignificante. La imagen de Hannah y los gemelos no lo abandonaba. La forma en que su voz tembló al hablar, los rostros idénticos de los niños, el color de sus ojos, que eran un espejo de los suyos. Cada vez que parpadeaba, los veía de nuevo. La forma en que un niño se aferraba a su mano, mientras el otro lo miraba con curiosidad, ignorantes de la tormenta que se desataba entre sus padres. Se había dicho a sí mismo durante años que había tomado la decisión correcta, que ella había sido manipuladora, que había querido atraparlo con un niño, pero esa ilusión se hizo añicos en el instante en que miró los rostros de esos niños. Eran sus hijos. No había forma de negarlo, de racionalizarlo, ni de borrar la verdad. Él los había abandonado antes de que tuvieran la oportunidad de existir, y el peso de esa realidad lo golpeó como un tsunami. Por primera vez en su vida, Jonathan se sintió impotente. Siempre había podido solucionar problemas, con dinero, con influencia, con control, pero esto era diferente. No se podía comprar el tiempo, no se podía deshacer la ausencia. Todos los años que había pasado persiguiendo el éxito se sintieron de repente vacíos cuando pensó en los cumpleaños que se había perdido, las primeras palabras que no había escuchado, los momentos que nunca recuperaría. Cerró los ojos y recordó la forma en que Hannah lo había mirado. Fuerte, cautelosa, pero innegablemente con el corazón roto. La había lastimado de una manera irreparable, y de alguna manera ella había sobrevivido sin él. Solo esa comprensión lo llenó de una extraña mezcla de admiración y remordimiento. Por la mañana, fue a su oficina más temprano de lo habitual, pero no encendió su computadora. Se sentó detrás de su escritorio, absorto en sus pensamientos, mientras su asistente llamaba 2 veces antes de entrar. ¿Se encuentra bien, señor Hale?, preguntó ella con cautela. Jonathan forzó un asentimiento, murmurando algo sobre el cansancio, pero incluso mientras hablaba, su mente estaba en otro lugar. No podía concentrarse en los informes o los contratos que se apilaban frente a él. Los números se volvían borrosos en la pantalla. Por una vez, los negocios no importaban. Necesitaba verlos de nuevo, verla de nuevo, no por curiosidad, sino porque no podía permitir que terminara así. Había pasado 5 años fingiendo ser intocable, pero solo fue necesaria una mirada a esos niños para que la ilusión se rompiera por completo. Pasó los siguientes días tratando de averiguar dónde vivía ella. No fue fácil. Hannah había desaparecido de la ciudad después de su ruptura. Pero Jonathan era un hombre que siempre encontraba lo que buscaba. Cuando finalmente la localizó en un pequeño barrio fuera de la ciudad, no le dijo a nadie. Salió en su coche una tarde y condujo hasta allí él mismo, inseguro de lo que diría o cómo reaccionaría ella. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Estacionó al otro lado de la calle, frente a una pequeña casa de aspecto acogedor, con contraventanas blancas y un pequeño jardín. A través de la valla
pudo ver dos pequeñas figuras jugando con una pelota en el césped. Sus risas llegaban por el aire, ligeras y puras, y por un momento, Jonathan no pudo respirar. Uno de ellos se cayó, y el otro se apresuró a ayudarlo a levantarse, sus voces llenas de alegría e inocencia. Era un momento tan simple y hermoso, y se dio cuenta de que era algo que nunca había compartido con ellos. Observó en silencio, su pecho apretándose con una mezcla de amor y culpa. Luego la vio. Hannah salió al porche, su cabello brillando a la luz del sol, su rostro tranquilo, pero alerta. Llamó a los niños para que entraran a almorzar, y mientras corrían hacia ella, la garganta de Jonathan se tensó de nuevo. Parecía feliz. No deslumbrante o despreocupada, sino serena. Había una tranquilidad en ella que él no había visto antes. Quiso acercarse, decir algo, pero su valor flaqueó. ¿Qué derecho tenía él a aparecer ahora, después de todos esos años? Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, observando desde el coche, hasta que uno de los niños de repente lo notó. Sus ojos se encontraron a través de la valla. El niño inclinó la cabeza con curiosidad y lo saludó con la mano. El gesto simple e inocente casi lo destroza. Él levantó la mano débilmente en respuesta, pero antes de que pudiera hacer algo más, Hannah llamó al niño adentro de nuevo. Ella no lo había visto, o tal vez sí, y optó por fingir que no. Esa noche, Jonathan no podía dejar de pensar en ello. Nunca antes había sentido un miedo como este, ni en los negocios, ni en la vida. Miedo al rechazo, miedo a la verdad, miedo a lo que se había convertido. Sabía que no podía mantenerse alejado para siempre, pero también sabía que volver a sus vidas no sería sencillo. Había destruido algo sagrado, y no había garantías de que pudiera arreglarlo. Aún así, no podía permitir que terminara de esta manera. Les debía más que silencio, más que arrepentimiento. Al día siguiente, escribió una carta. No lo planeó. Las palabras simplemente fluyeron. Escribió sobre lo equivocado que había estado, lo ciego, lo aterrorizado que estaba de perder el control. Escribió sobre los años que había pasado tratando de convencerse de que no le importaba, y cómo una sola mirada a esos niños había demostrado cuán profundamente sí le importaba. No pidió perdón, sabía que no lo merecía, pero quería que ella supiera la verdad, al menos una vez. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre y condujo de vuelta a su barrio. La dejó en el buzón, sin tocar el timbre. Se quedó allí por un momento antes de volver a su coche. No era mucho, pero era un comienzo. Por primera vez en años, Jonathan sintió que había dado un paso hacia el hombre que debió haber sido desde el principio. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor una última vez. Los gemelos jugaban en el porche de nuevo, sus risas resonando débilmente detrás de él. Susurró sus nombres en voz baja, nombres que solo había escuchado de pasada, Noah y Liam, y una promesa silenciosa se formó en su pecho. Haría las cosas bien, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuánto doliera. Porque por primera vez en su vida, Jonathan Hale supo lo que realmente significaba perderlo todo, y lo que se necesitaría para ganarlo de nuevo. La mañana después de dejar la carta, Jonathan no pudo concentrarse en nada más. Cada reunión, cada llamada, cada tarea se sentía como ruido estático comparado con la única pregunta que resonaba en su cabeza. ¿La habría leído? Revisaba su teléfono constantemente,
a pesar de que no había dejado su número. Se dijo a sí mismo que no estaba esperando una respuesta, pero la verdad era que estaba desesperado por una. Había pasado toda su vida tomando decisiones y viendo los resultados desarrollarse exactamente como había planeado. Pero esta vez, no tenía control sobre lo que sucedería después. Por primera vez en años, el destino de algo que le importaba profundamente estaba completamente fuera de sus manos. Ese día en la oficina, se encontró mirando fijamente hojas de cálculo mientras su asistente repetía su nombre por tercera vez. Cuando finalmente captó su atención, se dio cuenta de que había estado sosteniendo un bolígrafo sin escribir una sola palabra durante casi 20 minutos. Murmuró una disculpa, alegando agotamiento, y se fue temprano. Esa noche, Jonathan condujo sin rumbo por la ciudad. Las luces pasaban borrosas mientras sus pensamientos se arremolinaban. Ni siquiera se dio cuenta de hacia dónde se dirigía hasta que se encontró de nuevo cerca del barrio de Hannah. Ya estaba oscuro, pero una parte de él no podía mantenerse alejada. Estacionó al otro lado de la calle, con los faros apagados, y miró hacia la pequeña casa. Había luz que se filtraba por las cortinas, un suave resplandor dorado que evocaba el hogar. Podía ver siluetas moviéndose dentro, una pequeña y dos aún más pequeñas. El sonido de risas le llegaba débilmente a través del aire invernal. Los niños estaban despiertos, probablemente jugando antes de acostarse. Los imaginó en pijama, Hannah leyéndoles un cuento, y su pecho se apretó dolorosamente. Lo había perdido todo. Primeras palabras, primeros pasos, primeras noches de fiebre y miedo, y ahora estaba parado afuera como un extraño, espiando una vida que también debería haber sido suya. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta principal se abrió. Hannah salió, su cabello recogido sin apretar, su suéter holgado, su expresión indescifrable. Tenía algo en la mano, un pequeño sobre. Su corazón dio un vuelco. La carta. Ella la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo qué hacer con ella. Luego miró la calle tranquila. Incluso desde el coche, Jonathan pudo ver la vacilación en sus ojos, el conflicto de emociones, dolor, ira, incredulidad, pero también algo más suave, algo parecido a la tristeza. Se quedó allí un rato antes de darse la vuelta y volver adentro. Él permaneció allí mucho después de que ella desapareciera, sintiendo el peso de los años presionándolo. Los días siguientes fueron insoportables. Intentó distraerse con el trabajo, pero el mundo que antes controlaba con facilidad ahora le resultaba asfixiante. Cada sala de juntas, cada apretón de manos, cada éxito parecía vacío. Sus colegas notaron el cambio, aunque nadie se atrevió a mencionarlo. Jonathan Hale era conocido por ser inquebrantable, un hombre cuya compostura era legendaria. Pero ahora, su silencio se sentía diferente, más pesado. Cuando hablaba, su tono carecía del fuego que una vez dominó habitaciones enteras. No fue hasta el final de la semana que algo se movió. Recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. No había asunto, solo un mensaje. Necesitamos hablar. Supo de inmediato que era de ella. Su pulso se aceleró mientras miraba las palabras, leyéndolas una y otra vez, como si pudieran desvanecerse. Ella no había firmado con su nombre, pero no necesitaba verlo. Casi podía escuchar su voz en el tono breve y contenido. El correo electrónico contenía una dirección, una antigua cafetería en el centro a la que solían ir cuando las cosas aún eran sencillas, antes de que todo se derrumbara. Él no respondió.
Simplemente agarró su abrigo y salió de la oficina, ignorando las llamadas de sus asistentes mientras se dirigía a la fría noche. Cuando llegó, la cafetería estaba medio vacía. El suave murmullo de conversaciones tranquilas llenaba el aire. Hannah ya estaba allí, sentada cerca de la ventana. Ella levantó la vista cuando él entró, su mirada firme pero distante. Él se acercó con cautela, inseguro de si sonreír o disculparse primero. Ella le hizo un gesto para que se sentara, su postura tranquila pero reservada. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Él quiso cruzar la mesa, decir todo lo que había ensayado, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Finalmente, ella rompió el silencio. No iba a leerla, dijo ella en voz baja, con los dedos rodeando una taza de café, pero lo hice. Jonathan exhaló, aliviado y temeroso a la vez. ¿Y? Preguntó, su voz apenas audible. Ella miró por la ventana por un momento antes de volver a mirarlo. Dijiste que lo sentías, dijo lentamente. Pero Jonathan, un lo siento no cambia los años que perdimos. No cambia las noches que pasé sola con dos recién nacidos que lloraban durante horas mientras yo intentaba recordar cómo respirar. Su voz tembló, pero no lloró. Había aprendido a ser fuerte hacía mucho tiempo. Me rompiste, continuó, pero tuve que reconstruirme porque no tuve opción. ¿Y ahora apareces y me dices que te has dado cuenta de todo? ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Él no intentó defenderse. No había nada que pudiera decir que borrara lo que había hecho. Bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No tienes que perdonarme, dijo en voz baja. Solo necesitaba que supieras que lo veo ahora. Todo. Lo que perdí. Lo que tiré a la basura. Hizo una pausa, su garganta tensa. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Solo quiero conocerlos, aunque sea desde la distancia. Los ojos de Hannah se suavizaron ligeramente, pero ella no respondió de inmediato. Ella lo miró como si estuviera sopesando al hombre que una vez conoció y al hombre sentado ante ella, tratando de decidir si eran el mismo o completamente distintos. Finalmente, ella habló. Ellos no saben de ti, dijo. Saben que su padre no está aquí, pero no saben por qué. Jonathan asintió, sintiendo un escozor detrás de sus ojos. Entonces tal vez sea hora de que lo sepan, susurró. Ella dudó de nuevo, luego suspiró. No lo sé, Jonathan. No puedo simplemente dejarte entrar y confundirlos. Él se inclinó ligeramente, su voz firme pero cargada de emoción. Entiendo, pero esperaré, el tiempo que sea necesario. Cuando salieron de la cafetería, el aire afuera era penetrante y frío. Se quedaron parados un momento en la acera. El silencio entre ellos era pesado pero diferente ahora, menos como un muro, más como un puente esperando ser cruzado. Hannah asintió levemente antes de irse, y Jonathan la vio alejarse. La débil esperanza que se había extinguido durante años parpadeó de nuevo. Esa noche, por primera vez en media década, durmió sin que el dolor del vacío lo asaltara. No sabía lo que vendría después, pero sabía que no dejaría de luchar por ello. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia que Jonathan nunca había experimentado. Había pasado años dominando el arte del control, dirigiendo a personas y situaciones, con una confianza que rozaba la arrogancia. Pero ahora, toda esa confianza había desaparecido. Cada día se sentía como caminar por la cuerda floja suspendido entre la esperanza y el arrepentimiento.
Después de la reunión con Hannah, algo dentro de él había cambiado para siempre. Por primera vez, no estaba pensando en el próximo acuerdo o movimiento de negocios, sino en los pequeños rostros que se parecían a él, los que no sabían que existía. Se preguntaba qué les gustaba, qué los hacía reír, qué los asustaba por la noche. La idea de cuánto se había perdido lo atormentaba sin cesar. Cada vez que veía a un padre sosteniendo a su hijo, sentía el dolor de la ausencia instalarse más profundamente en su pecho. Una mañana, cuando la niebla fuera de su apartamento aún no se había disipado, su teléfono vibró. Era un mensaje de Hannah. Era corto, casi indeciso. Si quieres conocerlos, puedes. Sábado, 10 a.m., en el parque cerca de nuestra casa. Lo leyó 3 veces, su pulso acelerándose por la incredulidad. Escribió una respuesta y la borró 2 veces antes de finalmente conformarse con un simple: estaré allí. Los siguientes 2 días fueron una tortura. No podía pensar, concentrarse, ni siquiera comer bien. Su mente estaba consumida por la pregunta de qué diría cuando los viera. ¿Le caerían bien? ¿Querrían siquiera hablar con él? Se sintió más nervioso que antes de cualquier negociación o aparición en prensa en su vida. Cuando llegó el sábado, el cielo estaba pálido y despejado, el aire frío pero brillante. Jonathan llegó temprano, sentado en su coche frente al parque, observando a las familias ir y venir. Su corazón se aceleraba cada vez que veía a un niño con rizos oscuros u ojos azules, pensando por un momento que podrían ser ellos. Cuando Hannah finalmente apareció, se quedó paralizado. Se veía informal pero elegante. Vestía un simple abrigo y jeans. Su cabello suelto caía sobre sus hombros. Y a su lado estaban 2 niños idénticos, abrigados con pequeñas chaquetas de invierno, sus risas cortando el aire de la mañana. Corrieron delante de ella hacia el parque infantil, sus voces ligeras y llenas de vida. Jonathan salió del coche lentamente, como si temiera que un movimiento equivocado rompiera el momento. Caminó hacia ellos, sus manos temblando ligeramente. Hannah se giró cuando él se acercó. Por un momento, sus ojos se encontraron, y aunque su expresión era tranquila, él pudo ver la tormenta de emoción detrás de ella. «¿Viniste?», dijo ella en voz baja. «Dije que lo haría», respondió él. Los niños lo notaron entonces. Uno de ellos dejó de correr y miró con curiosidad, inclinando la cabeza de una manera que hizo que el corazón de Jonathan se encogiera. El otro niño corrió de vuelta hacia Hannah, tirando de su abrigo y susurrando algo. Ella se arrodilló, dijo algo en voz baja, luego les hizo un gesto para que se acercaran. Jonathan se agachó para estar a su altura. «Hola», dijo suavemente, con la voz casi quebrándose. «Soy Jonathan». Los gemelos intercambiaron miradas, tímidos pero curiosos. «Soy Noah», dijo uno de ellos, su voz pequeña. «Y yo soy Liam», agregó el otro. Jonathan sonrió, aunque sus ojos le escocían. «Son buenos nombres», dijo suavemente. «Me gustan mucho». Hubo una pausa, una quietud que pareció extenderse indefinidamente. Y luego Liam preguntó inocentemente: «¿Eres amigo de mamá?». Jonathan miró a Hannah, quien sostuvo su mirada en silencio, apretando la mandíbula. Él miró a los niños y asintió. «Sí», dijo después de un momento. «Hace mucho tiempo lo fui». Ellos no parecieron percibir el peso detrás de sus palabras. Sonrieron cortésmente y corrieron de vuelta a los columpios, pidiéndole que los empujara. Hannah dudó, observándolo.
Él respiró hondo y la siguió. Mientras empujaba los columpios, escuchando sus risas, algo dentro de él se abrió por completo. Cada sonido, cada sonrisa, se sintió como si una parte de él, que había estado perdida finalmente, estuviera siendo devuelta. Sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero las parpadeó rápidamente, sin querer asustarlos. Hannah se quedó cerca, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable, pero de vez en cuando, él la sorprendía mirándolo, sus ojos suavizándose por solo un momento antes de que ella desviara la mirada de nuevo. Cuando finalmente se sentaron juntos en el banco, los niños jugando a pocos metros en la arena, el silencio entre ellos era pesado, pero no hostil. Jonathan miró hacia adelante, su voz tranquila cuando habló. «No sé lo que les dijiste», dijo. «No sé qué historia crecieron escuchando sobre mí, pero sea lo que sea, lo respetaré». Hannah no respondió de inmediato. Miró hacia abajo, jugueteando con la cremallera de su abrigo. «Les dije que su papá no estaba listo», dijo finalmente, «que los amaba, pero que no sabía cómo estar allí». Jonathan tragó con dificultad, su garganta tensa. «Eso es más compasión de la que merecía», dijo en voz baja. Ella se giró para mirarlo entonces, su expresión suave, pero cansada. «Son buenos chicos», dijo ella. «Son felices. No quería que crecieran con amargura». Él asintió, incapaz de hablar por un momento. «Gracias», logró decir finalmente. Los niños vinieron corriendo entonces, gritando sobre un juego que querían mostrarle. Él sonrió a pesar del nudo en su garganta y lo siguió de nuevo. Por primera vez en años, la risa le salió con facilidad. No era forzada ni cortés. Era genuina, sincera y llena de algo que no había sentido en años: pertenencia. Cuando el sol comenzó a ponerse y el frío comenzó a colarse, Hannah llamó a los niños. Abrazaron sus piernas, cansados pero felices, sus mejillas enrojecidas por el frío. Antes de irse, Noah se giró y lo saludó con la mano. «Adiós, Jonathan», gritó. «¿Vendrás otra vez?» Jonathan se quedó paralizado, con el corazón encogido. Miró a Hannah, quien dudó solo un segundo antes de asentir levemente. «Si está bien para tu mamá», dijo suavemente. El niño sonrió y se fue corriendo, de la mano de su hermano. Jonathan los observó irse hasta que desaparecieron por el camino. El parque estaba tranquilo de nuevo, pero aún podía escuchar sus risas resonando débilmente en su mente. Mientras caminaba de regreso a su coche, su pecho se sentía pesado y lleno de vida a la vez. Había cerrado miles de tratos en su vida, pero esta conexión frágil e incierta era la única que realmente importaba. Y por primera vez, supo que nunca dejaría de luchar por ella. Los días posteriores a ese encuentro en el parque se convirtieron en un torbellino de emoción y reflexión para Jonathan. Algo dentro de él había cambiado permanentemente. Ya no era solo culpa, era amor, feroz y consumidor, por dos niños pequeños que apenas conocía, pero que ya significaban más para él que todo su imperio. Comenzó a aparecer en el parque todos los fines de semana, con cuidado de no inmiscuirse demasiado, siempre esperando que Hannah le diera el más mínimo asentimiento antes de acercarse a ellos. Al principio, era incómodo. Los niños lo trataban como a un extraño amigable, alguien que los empujaba en los columpios o los ayudaba a construir castillos de arena. Pero lenta y sutilmente, esa distancia comenzó a desvanecerse. Empezaron a hacerle preguntas. ¿Cuál era su color favorito?
si le gustaban los dinosaurios, si podía ir a verlos jugar fútbol un día. Cada pregunta se sentía como un hilo que lo tejía a su mundo. Hannah observaba todo en silencio, sin interferir nunca, aunque su expresión a menudo revelaba lo conflictiva que se sentía. Había momentos en que sonreía débilmente viéndolos juntos, y otros en que miraba hacia otro lado rápidamente, como si intentara protegerse de la escena. Una tarde, después de que los niños se adelantaran para perseguir una pelota, Jonathan se volvió hacia ella y dijo suavemente: «No tienes que dejarme hacer esto». Ella frunció el ceño ligeramente, insegura de lo que quería decir. «Estar con ellos», aclaró él. «Después de lo que te hice, no te culparía si me dijeras que desapareciera de nuevo». Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de responder. «Eres bueno con ellos», dijo finalmente, «y les gustas. No les quitaré eso». Hizo una pausa. «Pero no confundas eso con el perdón». Sus palabras hirieron, pero eran honestas, y Jonathan la respetó aún más por ello. No quería que le regalaran el perdón. Quería ganárselo día a día, momento a momento. Las semanas se convirtieron en meses, y gradualmente, el ritmo de sus vidas comenzó a cambiar. Jonathan aprendió a ser paciente, a escuchar, a soltar el control. Los niños comenzaron a confiar plenamente en él. Al principio lo llamaron John, luego Johnny, y un día, sin darse cuenta, uno de ellos se equivocó y dijo: «Papá». El mundo pareció detenerse por un momento. Jonathan se quedó paralizado. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Y Hannah, que había estado cerca, se giró bruscamente. El niño no notó lo que había dicho y siguió hablando, pero las manos de Jonathan temblaron. Más tarde, cuando estuvieron solos, le susurró a Hannah: «No le pedí que me llamara así». Ella lo miró por un largo momento antes de responder en voz baja: «Lo sé». Se avecinaba una tormenta una noche cuando Jonathan se detuvo por su casa por primera vez. No fue planeado. Estaba conduciendo a casa del trabajo cuando vio a Hannah luchando por llevar las compras bajo la lluvia, mientras mantenía a los niños cerca de ella. Sin pensarlo, se detuvo y corrió a ayudar. La lluvia empapó su camisa al instante, pero no le importó. Tomó la mitad de las bolsas y la siguió adentro. La casa era cálida y pequeña, pero llena de vida. Dibujos de niños pegados en el refrigerador, juguetes esparcidos por el suelo, el débil olor a galletas en el aire. Por un momento, Jonathan se quedó allí, asimilándolo todo. No se parecía en nada a la fría perfección de su ático. Se sentía como algo real, algo que le había estado faltando todo el tiempo. Después de que pasó la tormenta, se sentaron en la sala de estar. Los niños dormidos en el sofá, envueltos en pequeñas mantas. Hannah le preparó té, y por un rato, solo escucharon la lluvia golpeando las ventanas. «Has cambiado», dijo ella de repente, su voz tranquila pero sincera. Él la miró, sorprendido. «Tal vez», dijo después de un momento. «O tal vez finalmente dejé de fingir que no me importaba». Ella estudió su rostro con cuidado, como si buscara al hombre que solía conocer debajo del que estaba sentado frente a ella. «No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó», admitió, «pero puedo ver que lo estás intentando». Él asintió, con la emoción contenida en su garganta. «Seguiré intentándolo», dijo, «por ellos y por ti, si me lo permites». Con el tiempo, algo frágil y nuevo comenzó a florecer entre ellos. Empezaron a compartir pequeños momentos de nuevo. Café por las mañanas, cenas donde la risa regresaba lenta,
con cautela, como un invitado inseguro de ser bienvenido. Los niños se encariñaron más con él, y pronto, él se convirtió en parte de sus rutinas. Los recogía de la escuela a veces, los ayudaba con sus tareas, aprendió sus cuentos favoritos para dormir. Cada pequeño momento desmoronaba los muros que él y Hannah habían levantado entre ellos. Una noche, después de acostar a los gemelos, encontró a Hannah de pie junto a la ventana, mirando la calle tranquila. «Te adoran», dijo ella suavemente. «Lo sabes, ¿verdad?» Él asintió, su voz baja. «Me salvaron». Ella se giró para mirarlo, y algo tácito pasó entre ellos, algo cálido y real, algo que se había perdido años atrás, pero que no se había desvanecido por completo. Cuando el invierno llegó de nuevo, Jonathan se dio cuenta de que había pasado un año completo desde que los vio por primera vez en el restaurante. Su vida había cambiado por completo. Ya no pasaba cada hora absorto en el trabajo. Las paredes de su oficina estaban cubiertas con dibujos que los gemelos le habían hecho, y el fondo de pantalla de su teléfono ya no era el logotipo de una empresa, sino una foto de los cuatro, tomada en el parque en un día soleado. Una noche, mientras la nieve comenzaba a caer afuera, llevó a Hannah y a los niños a ver las luces de la ciudad. Los niños corrieron por delante, riendo, mientras Hannah y Jonathan caminaban detrás, sus hombros rozándose de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo él en voz baja, «si alguien me hubiera dicho hace 5 años que así es como terminaría, me habría reído en su cara». Ella sonrió débilmente. «¿Y ahora?», él la miró, su voz firme. «Ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar». Esa noche, cuando llegaron a casa, los niños se durmieron al instante, agotados por la emoción. Hannah se detuvo en la puerta, dudando por un momento antes de volverse hacia él. «Jonathan», dijo ella suavemente, «creo que, tal vez, es hora de que dejemos de aferrarnos al pasado». Él se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás diciendo...?» Ella sonrió, apenas. «Estoy diciendo que ya no tienes que seguir demostrando tu valía. Ya lo has hecho». Él no habló, solo le tomó la mano, y por primera vez en años, ella no se apartó. El silencio entre ellos ya no era pesado, era pacífico. Años después, Jonathan a menudo recordaba ese primer día en el parque, el miedo, la incertidumbre, la frágil esperanza que lo inició todo. Miraba a su familia, los niños ahora más altos, la mano de Hannah todavía encajando perfectamente en la suya, y sentiría un tipo de gratitud que las palabras nunca podrían describir. Había pasado años construyendo imperios, persiguiendo el poder, creyendo que el éxito era lo único que importaba. Pero al final fue el amor que casi destruye, lo que lo reconstruyó por completo. Y cada vez que escuchaba a sus hijos llamarlo papá, sabía que finalmente se había convertido en el hombre que siempre debió ser.